Hola, bienvenidos a este video donde hablaremos de la pedagogía crítica. Para iniciar, la pedagogía crítica es un movimiento que se crea entre los años 80 y 90 con el fin de cambiar esa estructura colonial donde la educación se ve como una segregación, donde no todos tienen habilidades, pero en esa diferencia de habilidades también se resalta y se destaca su individualidad. Por lo tanto, la pedagogía crítica busca implementar nuevos campos, nuevos contextos, tener en cuenta las diferentes cuestiones en la educación. Y con ello reflexionaremos sobre cómo estas prácticas de la pedagogía crítica pueden inspirar o han inspirado a más sectores para que nos encaucemos en esta lucha por la educación. Este video busca no solamente hablar de la pedagogía crítica, sino también concientizarnos del valor y uso que ésta tiene en nuestras vidas. Por ello, es importante tener en cuenta que hay otros escenarios, otras coloniales y neocoloniales han dejado huellas fuertes en Latinoamérica, como por ejemplo el excluir los estereotipos también que se crean sobre las personas por su color de piel. Entonces, los negros, los mestizos, los morenos, los indígenas, son personas ignorantes, personas que no tienen conocimiento, personas que no saben nada. Pero ¿esto quién lo dice? Esto lo dice justamente esas ideas impuestas en la educación, donde tenemos en cuenta otros modelos que no solucionan los problemas nuestros, ¿sí? Por lo tanto, para poder realizar esta pedagogía crítica en Latinoamérica, debemos no solamente enfocarnos en un currículo, no solamente enfocarnos las prácticas coloniales y neocoloniales han dejado huellas fuertes en Latinoamérica, como por ejemplo el excluir los estereotipos también que se crean sobre las personas por su color de piel. Entonces, los negros, los mestizos, los morenos, los indígenas, son personas ignorantes, personas que no tienen conocimiento, personas que no saben nada. Pero ¿esto quién lo dice? Esto lo dice justamente esas ideas impuestas en la educación, donde tenemos en cuenta otros modelos que no solucionan los problemas nuestros, ¿sí? Por lo tanto, para poder realizar esta pedagogía crítica en Latinoamérica, debemos no solamente enfocarnos en un currículo, no solamente enfocarnos en impartir, en tener una estructura de poder donde el docente es quien imparte la clase, el que sabe, el que conoce y se limita a su salón de clase con implementos básicos como el tablero, marcadores, cuadernos, siéntese, escriba, no pregunte y si pregunta, respuestas concretas que no dan más paso a curiosidad. Que Es es por ello importante incorporar saberes locales que integren los conocimientos y prácticas de todas las partes de este proceso educativo y comunitario en los currículos escolares. Esto no solo enriquece la educación, sino que también ayuda a preservar la cultura local y promueve una educación más inclusiva. Segundo, el bilingüismo y multilingüismo. Promueve el uso de lenguas nativas junto a lenguas dominantes. Esto fomenta la diversidad lingüística y cultural y reconoce la importancia de las lenguas indígenas y el desarrollo de su cosmovisión. Tercer punto, podríamos tener como propuesta la educación participativa y horizontal, donde se fomenta una participación activa. la educación no cambia el mundo, la educación cambia a las personas y las personas cambiamos el mundo. Paulo Freire nos recuerda que debemos salir de esa educación bancaria, de esa educación segregada, en donde debemos enfocarnos en la crítica y en la reflexión para poder superar esas barreras que nos obstaculizan. Recordemos que el sistema educativo ha estado dominado por procesos eurocéntricos y también norteamericanos, en donde hay desigualdad y exclusión, en donde se critica, se juzga, se separa, se segrega a una población por su color de piel, por su grupo étnico, por su forma de hablar. Tiene en cuenta al otro, porque cada ser es único y es diferente. Y esto nos lleva a repensarnos, y es así, en el pensar, que podemos analizar nuestra situación, nuestras vivencias y el panorama en el que estamos. Por eso como docentes, estudiantes y comunidad, a quien dirijo este video,
les invito a cada uno de ustedes que debemos hacer nuestra obra, nuestra parte en este proceso de descolonización de la educación. Porque todos aportamos, todos construimos conocimientos si aplicamos el diálogo, si aplicamos la construcción de saberes, en donde no se deja a un lado lo que saben las comunidades, sino que se tiene en cuenta y se aplica eso para poder construir un aprendizaje, teniendo en cuenta también que nuestra educación está limitada por parámetros o currículos impuestos. Pero tenemos la oportunidad de en ese currículo hacer unas pequeñas modificaciones donde integremos saberes como su cultura, como cultivos, como producción de productos agrícolas, de productos que sirven para el autoconsumo y cuidado. Por ello, como profesores, debemos ir a la comunidad, conocer al estudiante. La profesión de docente es algo de vocación, arraigo y amor. Es por eso que somos transformadores de la sociedad, porque, como bien lo menciona Freire, la educación no cambia el mundo, pero sí nos cambia a nosotros. Y cambiando nosotros, haciendo esa reconstrucción de nuestro pensamiento, es decir, permitiéndonos desaprender para volver a aprender, vamos a aceptar las diferencias y abrazarlas, porque cada uno en su diferencia aporta, porque cada uno tiene mucho que enseñar, pero también que aprender. Si dejáramos de lado esa constructiva de que solamente uno sabe, de que la única forma de superación es a través del dinero, a través del capitalismo, entonces empezamos a ver lo humano, empezamos a ver lo esencial de la educación, que es los valores, los principios de la sociedad, valores y principios que respeten al otro, que tengan en cuenta la otredad. Como estudiante, tengo la oportunidad de hacer valer mis derechos en la educación. ¿Cómo? Primero, pues participando en las clases activamente, dando también a conocer mi opinión, teniendo en cuenta que mi diferencia para otros es algo que debe engrandecer, que debe ayudar. Como comunidad debemos estar junto con el profesor, profesores, estudiantes, hablando sobre las historias de nuestro territorio, conociendo cómo se ha construido esa sociedad, porque es de esta forma que vamos a ir llegando y pasando barreras, pasando fronteras, que es lo que se debe buscar con la educación. La educación no debe ser sectorizada ni categorizada entre los que tienen, entonces se les da mejor educación, y los que no tienen, pues con los recursos que cuenten. Porque todos somos unas personas que merecemos educarnos, que merecemos aprender, cambiar nuestro panorama. Y ese panorama no es solamente económico, también es un panorama social, un panorama espiritual, un panorama ecológico, donde todo nos conforma, donde todos hacemos cambios mediante nuestro pensamiento, mediante nuestras protestas, mediante nuestros cambios que hacemos en la escuela, en el hogar y en la sociedad, de forma individual, principalmente en nosotros mismos. Esa escuela queda ubicada en Yurayago. Es un resguardo o una escuela inga en donde la educación se brinda de la comunidad indígena para la misma comunidad, donde se destaca la parte de los valores de su cultura, la parte ambiental, la parte espiritual. Ella promueve la educación indígena, liderada por la misma comunidad para fortalecer así la identidad. Con ello, ¿qué hacen? Crean arte popular, medicina tradicional, enseñanza de la lengua materna, genera saber de su cultura y busca no perder la identidad. ¿Qué es lo que ha generado justamente la educación impuesta por Occidente o por Norteamérica? La superioridad de unas razas sobre otras. Hoy, en siglo XXI, como personas que estamos en formación y que hacemos parte de este mundo de cambio, debemos tener en cuenta el conocimiento integral, donde la organización comunitaria sea la que genere el currículo de acuerdo a sus necesidades, donde se preserve el patrimonio cultural, donde se promueva la autosostenibilidad y la conexión con el territorio. En la educación inga se promueve prácticas como el cultivo de chagras, el pescado, las organizaciones comunitarias, donde los niños y niñas desarrollan habilidades para vivir en el medio ambiente cooperando con su comunidad. La escuela fomenta así la participación activa y genera vínculos que han estado
en su cultura por tradiciones y que también ayudan en la construcción que se busca en nuestros territorios, que es tener claro de dónde venimos, quiénes somos y qué podemos ofrecer. No importa la etnia, no importa la raza, no importa el sexo, lo que importa es que somos humanos y como humanos somos poseedores de conocimiento, lo cual nos distingue y nos hace únicos, pero al mismo tiempo, al ser únicos, podemos conectar con otros y crear una inclusión donde no se aparte, donde no se excluya a lo diferente, sino que se aprenda de eso que llamamos diferente, porque no es diferente, simplemente es algo desconocido para mí que al adquirirlo, al estudiarlo, al hablarlo, se hace parte también. La escuela ha tenido el apoyo de organizaciones internacionales como es Amazon Conservation Team y también con universidades del Estado colombiano. Es importante tener en cuenta que esta educación también es de calidad. Quizás no si tenemos en cuenta los estándares y los parámetros de impuestos en el currículo occidental, pero sí, si valoramos los saberes propios de cada cultura. Es por ello que este es un ejemplo que destaca la importancia de la cultura y de la apropiación y preservación de la misma, porque así también se genera una autosostenibilidad que el mismo estudiante y su comunidad van a poder generar, no solo para ellos, sino para otros. Y esto genera también un comercio y un enriquecimiento personal, que es lo que busca la educación, transformar, pero no transformar en el egoísmo, sino transformar en valores, en ayudas comunitarias, donde la búsqueda sea siempre una constante solución a los problemas. Y así promover la participación activa de las comunidades en la educación. Como propuesta a esta descolonización, propongo tener en cuenta la incorporación de saberes locales, como es el caso de la escuela Yachay Curí. Al igual que tener también que el bilingüismo y el multilingüismo se deben valorar, no solamente los idiomas impuestos, sino también el propio de la comunidad que sea. Esa lengua es parte de su naturaleza, parte de su identidad. Por lo tanto, no debemos expropiarla y seguir como en los tiempos de la colonia, de la colonización, donde el idioma español, en el caso de Colombia, fue impuesto, sino que debemos respetar esas diferencias. Y por lo mismo, hacer una educación participativa y honesta, donde todos conformamos esta educación, reflexionando críticamente sobre el impacto que tiene no solo en la sociedad, sino principalmente en mi vida. ¿Qué me mejora? ¿En qué me ayuda? ¿Y en qué ayudo a los demás? Estas prácticas transforman en realidad la educación. En conclusión, les invito a ustedes, profesores, padres de familia, estudiantes, que se vinculen al proceso educativo. No lo vean como algo que está allá y que yo no soy inmerso en él porque no hago parte de esa educación, quizás porque no tengo recursos, quizás porque pienso diferente. Todos hacemos parte, porque todos estamos en este momento aquí. Y el aquí y el ahora transforman, si tenemos en cuenta los diálogos, lo que los demás aportan y también las culturas.